Desde 1988, abin com campanha para conscientizar o mundo inteiro sobre o tema de HIV/AIDS. Ela ganha o nome de World AIDS Day, que toma lugar todo ano para o mês de dezembro. Para o ano 2014, que enfocar sobre meta para trás junto e logra uma geração livre de AIDS. Hoje em dia é um pouco mais fácil para um paciente de HIV positivo e uma melhor qualidade de vida comparado com antes. En realidad, hace años aquí Dr. Sánchez Rivas recibió en su consultorio alrededor de 30 pacientes nuevos que están HIV positivo. Aunque el doctor te queda positivo, sí. Tengo muchos pacientes ahora, porque como además vine, un doctor que veía HIV se retiraba y una doctora holandesa se fue, pues heredé muchos pacientes antiguos, más todos los nuevos que ha habido en este tiempo. Puedo decir varias cosas. Una, que la mayor parte de pacientes están en torno a eso, la franja de los 30 a los 50 años. Igualmente tenemos pacientes mucho más jóvenes y tenemos muchos pacientes mucho más mayores. Nadie está exento de la enfermedad. Todos mis pacientes, todos los que han pasado por la consulta siguen viniendo. Todos o prácticamente todos los que necesitan tratamiento están bajo tratamiento, lo están haciendo muy bien, los pacientes están perfectamente. La gente tiene ahora mismo una situación en cuanto al HIV que difiere mucho de lo que era anteriormente. Mis pacientes están con análisis de sangre, como yo digo, mejores que los míos, con unas defensas altísimas y perfectamente funcionando, con un virus que está dormido en sangre, con una concentración tan sumamente baja en sangre que son incapaces de transmitir la infección a otra persona, por ejemplo. Y ninguno tiene de hecho mis pacientes, la mayor parte de ellos al principio los veía un poco más porque acababa de llegar y tenían que conocerme y coger confianza conmigo, pero ahora mismo yo les digo nos vemos en 6 meses. Quien pensaba hace 25 años el nos vemos en 6 meses era cruzar los dedos porque la persona siguiera viva. Ahora nos vemos en 6 meses que vas a estar perfecto. HIV positivo no significa que en un mes tu vida acaba, al contrario. Pero una vida completa, me refiero, yo aquí todavía no lo tengo conmigo, pero ya además este año también yo trabajaba en un hospital grande en España y teníamos una cohorte de pacientes muy grande, teníamos muchos pacientes con hijos concebidos de forma natural, con partos naturales y sin infección, porque si la mujer es la que está infectada controla la infección con el tratamiento y es incapaz de transmitirlo al niño, si es el hombre el que está infectado y está perfectamente controlado, no lo transmite a la mujer y la mujer se puede quedar embarazada de forma normal. Son cuantos pacientes que sabes que están bajo tratamiento y que están bien controlados. Nosotros teníamos un montón de niños, hijos de nuestros pacientes, y eso es más normal que yo te diga, vas a seguir trabajando, vas a seguir haciendo tu deporte, el que tú quieras, comiendo lo mismo, saliendo lo mismo, teniendo los mismos amigos, puedes tener pareja, probablemente puedas tener niños y te atropellará un coche el día de mañana, te dará un infarto o te caerás de un 3er piso, pero esto no va a acabar contigo. Eso es vivir normal. Lo único que cambia es tomar una pastilla o 2 al día. Mejor prevenir. Te queda importante para proteger y hacer un chequeo regular. Preservativo y prueba, eso es lo más importante. Y si la gente quiere hacerse la prueba, a partir de enero vamos a salir a la calle con la prueba para hacerla fácil y no tener que ir a ningún sitio a hacerla. Aunque se la pueden hacer de forma gratuita y muchos de los sitios anónima, lo podéis hacer en vuestro médico de casa, lo podéis hacer en los laboratorios, preguntando por ella, en la oficina de salud pública de forma anónima, pero si aún así es muy difícil levantarse una mañana y decir hoy voy a ir a hacerme la prueba, nosotros vamos a llevar la prueba a la calle para poder hacerla en un momento y en 30 minutos tener los resultados.